Sabemos que el ser humano tiene un sinnúmero de actividades, desde el corporal hasta la lingüística, pero para todo esto es necesario una forma de pensar. Por ello este será nuestro primer tema. Sabemos que las formas de pensar se dividen en 7 puntos. Se divide desde el conocimiento hasta la verdad, pero los 7 completos van en este orden: conocimiento, crítica, duda, error, certeza, inferencia y la verdad. Vamos a comenzar con el conocimiento, que es aquel que se deriva de la investigación, la lectura, la observación y el análisis de diferentes tipos de fenómenos. De esa manera se encarga de generar nuevas ideas, producto de la observación de eventos puntuales y el análisis de textos, además de las conclusiones dadas por otros filósofos previamente en la historia. El conocimiento filosófico en general se engloba en 5 términos: científico, empírico, teológico, intuitivo y filosófico. El científico habla principalmente del principio de Arquímedes, que es un principio muy conocido en la historia. El empírico es aprender a escribir, aprender a leer, todas las actividades que el ser humano normalmente lo volvemos indispensable. El teológico es el hecho de demostrar la existencia de un Dios, o simplemente el hecho de poder defender una religión. El intuitivo es interpretar una mirada, una acción, o hasta el hecho de interpretar una sonrisa. Y por último, el filosófico es el futuro de la especie, el hecho en el que nosotros vamos creando nuestras creencias, por así decirlo. El origen de este término del conocimiento se puede considerar de origen psicológico como lógico. Quien participa de la idea de que la razón es la única base del conocimiento. Considera que los procesos del pensamiento tienen autonomía psicológica, y el que funda el conocimiento en la experiencia negará el pensamiento que tiene la autonomía. La teoría del conocimiento es una parte importante de la filosofía, pero es difícil precisar cuál es su objetivo, y más aún cuando son los resultados a los fines que se ha llegado en ella, sin indicar de antemano desde qué postura o concepto filosófico se está hablando. Algunos postulados del conocimiento más importantes son los personajes más importantes que engloban que es Aristóteles, Platón, Sócrates, Santo Tomás de Aquino, entre muchos otros. Pero creo que con esto terminamos este tema y pasamos a lo que es la crítica. La crítica, desde un punto de vista filosófico, se podría decir que es cribar, es decir, discernir, separar una cosa de otra, pero no al azar, sino con una criba, con un sedazo, o lo que es lo mismo que un criterio. Claro está, racional. Criticar es como hacer pasar por la criba de la razón, incluida en ocasión la razón misma, a todo aquello de lo que no estamos seguros que sea racional. Claro que no puede haber crítica sin criterio. Tiene un origen griego. Modernamente, en el lugar popular, la palabra crítica tiene aceptaciones pretendidamente positivas o negativas, según la interpretación o tendencia de una pseudocrítica. Puede ser negativa o también, por decirlo, destructiva, o también positiva, constructiva. La diferencia de estas dos es que una crítica destructiva es que cuando una persona hace mal algo
otra le dice, no, pues tú hiciste mal esto, pero con una intención de lastimar a la que hizo mal esa acción y sin darle ánimos de poderla volver a hacer, pero ya sin ese error. Y la crítica constructiva es aquella que ayuda a la persona a que haga mejor las cosas, a que ya no haga esos errores y se anime a volverlas a hacer. También en el pensamiento crítico se aplica el carácter de una persona cuyo hábito de conducta procede a una crítica de los datos del problema antes de formular su opinión o de actuar conforme a un fin. Se señala en posición al pensamiento no crítico o vulgar, por el que se da por sentado la verdad de unas creencias sin más, y en la que los prejuicios sociales actúan como evidencia cognitivas, prácticas y fuentes de conocimiento y de la acción sin ponerlas en cuestión respecto a un contenido objetivo. Con esto pasamos a lo que es la duda. La duda puede proyectarse en los campos de la decisión y la acción, o efectuarse únicamente en la creencia, a la fe o a la validez de un conocimiento. Si la antecede una verdad convencionalmente aceptada por nuestra sociedad, la duda implica inseguridad en la validez de esta. Los argumentos escépticos que enfrenta parecen estambóticos vistos desde la vida cotidiana y el sentido común. Esto quiere decir que también podría englobar, un ejemplo claro es la religión. Hay cierta duda, porque algunos creen que tienen la verdad, pero sin embargo hasta no comprobar esta, sigue existiendo la duda. Entonces es un ejemplo muy claro de esto. Difunde y populariza en el siglo XVII la duda metódica como método y principio para llegar a una base de conocimiento cierto desde la que a partir y fundamentar un conocimiento más extenso del mundo. Lo que plantea Descartes al exponer la duda metódica y demás argumentos fundamentales del discursor del método había ya sido formulado de modo muy semejante por otros filósofos cercanos a su tiempo, en el siglo anterior y también en remotos siglos anteriores. Así Francisco Sánchez, el escéptico, ya dibuja un método cartesiano de la duda metódica en 1576. Con esto pasamos a lo que es el error. Y el error en filosofía es la equivocación de un acto escrito o trabajo. En general se denomina error a todo juicio o valoración que contraviene el criterio que se reconoce como válido. En el campo al que se refiere el juicio, el error de Platón es un ejemplo, es una metáfora de la obra de Antonio Damasio, en la que cuestiona el modo en que Descartes propone una distancia insalvible entre la materialidad corporal, medible, cuantificable, de un absoluto mecanismo infinitamente divisible, por un lado, y la esencia de la mente no dimensible, asimétrica e indivisible. El otro punto es la certeza. La certeza consiste en el conocimiento de la verdad de nuestro conocimiento o en tener conciencia de la verdad, es decir, una verdad sobre otra, por así decirlo colegialmente. Es el hecho de saber y comprobar que la verdad que ya tenemos propuesta sea cierta, y esto nos dé la certeza. La verdad de la verdad en la Baja Edad Media y el Renacimiento se plantean nuevos modos de pensar, pero en Descartes, quien en el siglo XVII plantea un punto de partida completamente nuevo, el punto de partida de la reflexión filosófica, pienso luego existo, señala un nuevo modo de concebir el conocimiento y sobre todo la certeza. Y con esto pasamos a lo que es la inferencia.
La inferencia es la acción y efecto de inferir en otras personas, deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un nuevo resultado. La inferencia nace a partir de una evaluación mental entre distintas expresiones, que al ser relacionadas como abstracciones permiten trazar una implicación lógica. En la lógica tradicional llamada aristotélica, reconocían algunas inferencias directamente o inmediatas. La lógica aristotélica consideraba la posibilidad de inferencias inmediatas, aquellas que pueden obtenerse directamente a partir de la relación que establece el juicio, respecto a los términos sujetos y predicados que la constituyen en función de la cualidad, ya sea afirmativa o negativa, sujeto a un predicado que le constituyen en función de la cualidad del mismo. Aristóteles estudió con detalle ciertas operaciones que permitían tales inferencias inmediatas o directas para ello, y para esto elaboró el llamado cuadro de oposición de los juicios, en el que daba las relaciones que cada juicio aristotélico lleva implícitas. Se pueden establecer ciertas inferencias directas. Y para concluir con el tema de formas de pensar, está lo que es la verdad. La verdad se usa informalmente para significar la coincidencia entre una afirmación y los hechos. El uso de la palabra verdad abarca asimismo la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general, también el acuerdo de los conocimientos con las que se afirman como realidades, los hechos a las cosas en particular, y finalmente la relación de los hechos o las cosas en su totalidad, de la constitución del todo, también el universo. Ese término empezó a ser usado desde la Edad Moderna. El planteamiento de Descartes altera profundamente la cuestión de la situación como evidencia de verdad. Si bien los racionalistas mantienen en cuanto a la lógica los fundamentos escolaríticos y su desarrollo, sin embargo, conlleva a una concepción de la verdad de tipo idealista al asumir como tesis lógica fundamental que la existencia es un predicado de la esencia. Tal postura como la lógica de Port Royal. Y con esto concluimos este tema. Espero haya sido de su agrado. Hablemos sobre el lenguaje. ¿Qué entendemos sobre esto? Bueno, se dice que es un sistema de comunicación estructuralmente formado por signos de tipo oral, escrito. En la vida cotidiana, los seres humanos siempre hacen uso de esto para expresar ideas, pensamientos, emociones y sentimientos a otros seres humanos. El lenguaje se vuelve indispensable en nuestra vida en sociedad y es clave en nuestras relaciones interpersonales. Como a la mayoría, o mejor dicho, a todas las cosas les hemos asignado algún nombre con el fin de reconocer lo que queremos comunicar. Sofía escolástica medieval elaboró múltiples teorías para analizar los diferentes modos de significar que el nombre podía poseer y propuso diferentes clasificaciones de los nombres. La filosofía contemporánea ha dedicado una especial atención al problema de los nombres. Edmund Husserl distinguió entre nombrar y enunciar. Goldfried indicó que los nombres propios tienen un sentido y designan una referencia, inaugurando un análisis del concepto de nombre que tiene gran influencia en la lógica y la filosofía actual. En un sentido diferente, Bertrand Russell y, en cierta medida, Ludwig Wittgenstein señaló que la significación de los nombres, excepto los nombres propios, está formada por el objeto que estos forman. A la vez que se nombra, al comunicarlo, se puede dar cierta interpretación tanto a la palabra como a la oración. La interpretación es el hecho de que un contenido material ya dado e independientemente del intérprete sea comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. Sin embargo, no hay que confundir con representar, pues este consiste en retratar una realidad material mediante símbolos de diferente naturaleza. Siguiendo en el tema, existen diversos tipos de lenguaje. Tenemos por su nivel de naturalidad.
según su nivel de naturalidad. El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos todos de manera ordinaria, como el castellano, catalán, inglés, francés, etc. Y hace referencia a aquellas lenguas que se han desarrollado de manera espontánea por un grupo de personas con propósito de comunicarse. Este es aprendido y asimilado durante la infancia y el proceso de desarrollo, propio del entorno y cultura de pertenencia. Lenguaje artificial. Se entiende como tal todo aquel lenguaje creado y empleado conscientemente con el objetivo de cumplir con un objeto determinado, expresarse de una forma diferente a la natural o de cara a especificar aspectos técnicos que pueden ser ambivalentes o difíciles de entender mediante el lenguaje natural. Un ejemplo de esto se refiere al lenguaje de programación, pues es un lenguaje para comunicarse con computadoras y entre dispositivos que computan. En este tipo de lenguaje destacan el lenguaje formal, el lenguaje literario y poético como forma de expresión emocional y artística y el lenguaje técnico. Lenguaje literario. El tipo de lenguaje escrito que emplean los escritores. Crea belleza y tramas literarias complejas, además de comunicación. En él, las formas importan mucho, y los intentos de expresión no se centran solo en el contenido explícito de los mensajes. Por ejemplo, el hecho de hacer que un personaje de ficción hable con un cierto acento sirve para construir su rol en la historia, dado que puede informar sobre sus orígenes étnicos o sociales. Lenguaje científico y técnico. Está compuesto por jergas, es decir, que son lenguajes que usan distintos grupos sociales o gremios profesionales y que varían respecto a la lengua estándar. Lenguaje formal. Es menos personal que el lenguaje informal y se utiliza para fines profesionales o académicos. Este tipo de lenguaje no usa coloquialismos, contracciones o pronombres como tú o vosotros. En cambio, se emplea su, usted o ustedes, según el elemento comunicativo empleado. El lenguaje verbal. Se caracteriza por el uso de las palabras cuando se interactúa con otra persona o personas, ya sea a través del lenguaje escrito o hablado. Ahora bien, no solo se refiere única y exclusivamente al empleo de palabras, sino también a gritos, siglas, jeroglíficos, etc. Tenemos al lenguaje oral. Es básicamente el lenguaje hablado. Este tipo de lenguaje es una combinación de sonidos utilizados para expresar el pensamiento, en la que los sonidos se agrupan en palabras habladas. Una palabra hablada puede ser solo un sonido o un grupo de sonidos. Escrito. Los sonidos del lenguaje oral están representados por letras para formar un lenguaje escrito. Dicho de otra forma, el lenguaje oral tiene palabras equivalentes en el lenguaje escrito. Estas palabras se plasman en el papel o en una computadora y expresan ideas, e igual que ocurre en el lenguaje oral, estas palabras deben ser agrupadas apropiadamente para la correcta expresión. Icónico. Que utiliza símbolos básicos y define formas de combinarlos. Los símbolos básicos son el vocabulario y la forma de combinarlos en la gramática. Lenguaje no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin palabras y en muchos casos la persona que lo realiza no es consciente. Podemos utilizar expresiones a través del cuerpo, los gestos, la expresión facial, los movimientos corporales e incluso los olores del cuerpo son lenguajes. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia, recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. Una teoría científica es un conjunto completo de proposiciones científicas que describen los hechos relativos al campo de investigación de la teoría. La ciencia es el conjunto de los conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento acumulados en el curso de la vida histórico-social. La ciencia tiende a describir el mundo no en la variedad aparentemente caótica de sus diversas partes, sino en leyes, que trata de hallar con arreglo a las cuales se rigen los fenómenos. Tiene por objeto explicarlos. En todos los dominios de conocimiento, la ciencia nos revela las leyes fundamentales que rigen dentro del aparente caos de los fenómenos. La ciencia se desarrolla y avanza con la evolución de la sociedad. Su progreso consiste en que llega a reflejar la realidad cada vez más profunda y exactamente. La relación entre la filosofía y la ciencia generalmente se concibe de dos maneras. En un caso se supone que la filosofía debe ser enteramente compatible con la ciencia y que la debe tomar como referencia, siendo esta la filosofía científica.
En otro caso, se supone que la filosofía ha de tener vida propia, sin responder a ninguna otra rama del conocimiento, a la que podríamos denominar filosofía especulativa. La filosofía de la ciencia investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas, o sea, no observables, y los procesos de la naturaleza. Son filosóficas las diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia. Por ejemplo, 1. La realidad existe de manera independiente de la mente humana. La tesis ontológica del realismo. 2. La naturaleza es regular, al menos en alguna medida. Tesis ontológica de la legalidad. Y 3. El ser humano es capaz de comprender la naturaleza. Tesis gnoseológica de la inteligibilidad. Experiencia se entiende corrientemente la experimentación o verificación de nuestros conocimientos mediante la observación de los fenómenos, ya sea en laboratorio o en la realidad objetiva. Es una forma de conocimiento o habilidad derivado de la observación, de la participación y de la vivencia de un suceso proveniente de las cosas que suceden en la vida. Es un conocimiento que se elabora colectivamente. La experiencia en parte deriva de la observación y de la compañía de los que ya son sabios. En filosofía, la experiencia se explica en forma materialista o idealista. Para el materialismo dialéctico, la experiencia supone la presencia del mundo objetivo material que existe independientemente de la conciencia del hombre. La experiencia se constituye en el proceso de la interacción entre el hombre social y el mundo exterior, en el proceso de la actividad práctica durante el cual el hombre modifica la naturaleza y a sí mismo. A juicio de los idealistas, por ejemplo los marxistas, nosotros tratamos en la experiencia no con objetos materiales y fenómenos, sino con nuestras propias impresiones pasadas. En el ámbito científico, la fiabilidad es algo que parte de la forma de constatar la validez de los conocimientos. Por lo general, se considera que la forma de corroborar o constatar lo que se conoce es la experimentación o la correspondencia entre los hechos y las teorías que los explican. Otro sentido de la fiabilidad apunta a las garantías con que se certifica algo. Uno de los conceptos más asociados con el progreso de la ciencia, pues vincula con su legitimidad y con la verdad. Este concepto plantea una de las aristas más relevantes del problema de la legitimación de la ciencia, la aceptabilidad. Ha sido un requisito complejo, dado que abre la posibilidad de preguntar bajo qué condiciones se debe aceptar una afirmación como científica, o cuando un enunciado deja de ser científico. Para el neoempirismo y el positivismo, hay que establecer claramente los principios de la confirmación y verificación del conocimiento científico. Para conocer las semejanzas y diferencias entre saber y conocer, primero tenemos que saber los conceptos. Así que conocer es tener o haber tenido contacto consciente con un objeto o persona a través de la experiencia. Y saber es tener un conjunto de conocimientos acumulados sobre distintos temas a partir de un concepto o idea. La diferencia que existe entre conocer y saber es que conocer es de forma adquirida. Es algo que se aprende basado en la experiencia y alcanza una verdad objetiva. En cambio, saber no. Saber está fundamentado en la realidad, resulta de un proceso de aprendizaje y da una capacidad o habilidad para realizar una acción. Sus semejanzas son que son de forma personal, son capacidades netamente humanas, tienen una relación entre un objeto y un sujeto, crean un modelo de la realidad en la mente para la resolución efectiva de problemas y desarrolla estrategias para manejar y ser una persona eficaz. Posibilidad de conocer. Es conocido como uno de los problemas más grandes de la filosofía. Por eso los filósofos han discutido desde los inicios de la filosofía la naturaleza exacta de la relación entre sujeto y objeto, que se ha denominado como conocimiento. Bien, ¿es posible conocer algo con certeza o verdad? A partir de esta pregunta se encuentra planteado el problema de la posibilidad de conocer, y frente a esto se presentan varias soluciones, como lo son el dogmatismo. Afirma que el sujeto puede captar las cualidades del objeto sin alterarlo, y fue planteado por Descartes. También se encuentra el escepticismo, que duda de que sea posible un conocimiento firme y seguro, ya que las sensaciones son cambiantes, y fue planteado por Pirrón. El relativismo plantea que es posible un tipo de conocimiento relativo a algo, pero niega el conocimiento absoluto y fue planteado por Spencer. El criticismo
Plantea que el conocimiento es posible dentro de ciertas condiciones, o sea que solo se conoce el fenómeno, pero no la realidad como tal. También fue planteado por Kant. Y el solipsismo. Plantea que solo se está seguro de las propias vivencias, y fue planteado por Fichte. La humildad intelectual radica en reconocer que uno no debe pretender que sabe más de lo que realmente sabe. Por eso desde que empezamos a estudiar nos advierten que para llegar a aprender verdaderamente hay que ser humilde, y creo que es cierto. Una de las virtudes que un intelectual ha de procurar adquirir es la humildad. Esta virtud consta de dos aspectos fundamentales, que no hay que olvidar. Consiste por un lado en el conocimiento de nuestros fallos, pero también además en el conocimiento de nuestras propias virtudes. Por lo tanto, una persona que quiere aprender debe ser más consciente de que no sabe nada, no por el hecho de ser un ignorante, sino por que si nos ponemos a pensar en que sabes todo nos hace ser prepotentes, ocasionando que no busquemos en realidad lo que es cada cosa, y el hecho de ponernos en la disposición de pensar que no sabemos nada nos da la oportunidad de apertura para aprender todo lo que no sabemos u opiniones diferentes de algo que posiblemente ya conocíamos. Obra de arte. Una obra de arte es un producto creado por el hombre que transmite una idea o una expresión sensible, y se trata de la creación que plasma el objetivo de un artista. Normalmente suelen nombrarse obras de arte a las pinturas y esculturas. Inclusive otras creaciones como la música, escritos y cinematografías son consideradas obras de arte, ya que su producción es elaborada por una persona con la misma intención artística. Las características principales que tienen las obras de arte son: es un producto de la percepción de la realidad y de la imaginación del artista. Es fuente de conocimiento y de placer estético. Está abierto a nuevas interpretaciones. Ayuda a formar nociones más exactas de la vida. Mejora la sensibilidad y favorece las relaciones sociales. La noción de obra artística suele identificarse con las artes plásticas, ya que están dentro de ellas por sus distintos métodos de creación. A lo largo del tiempo se han hecho muchas obras de arte que se han convertido en las más reconocidas por la historia. Entre las pinturas más significativas que podemos mencionar están La Última Cena y La Gioconda de Leonardo da Vinci, los girasoles creados por Van Gogh, El Grito de Edvard Munch y El Guernica de Pablo Picasso, o la creación de Adán que hizo Miguel Ángel. Asimismo, del lado de las esculturas podríamos subrayar como una de las obras de arte más importantes a la escultura que lleva por nombre David, hecha por el artista Miguel Ángel, El Pensador por el artista Rodin, Discobolo de Mirón, o la escultura de Apolo y Dafne de Bernini. El arte aún en la actualidad sigue siendo considerado una dimensión de alta clase, es decir, que solo se consideran como obras de arte a las producciones de grandes maestros o figuras reconocidas. Por ejemplo, la pintura de un dibujante como hobby, por más buena que sea, difícilmente es considerada a nivel social como una obra de arte. Sin embargo, nadie puede saber más de lo que se trata el arte sino el mismísimo artista. Dentro de la rama de las obras de arte, existe un título mayor a ello. El título obra maestra se reserva generalmente para aquellas obras, ya sean artísticas o simplemente técnicas, consideradas por los motivos que sean como obras particularmente dignas de admiración. Con ello, en el Renacimiento, gracias a la separación de artes y artesanías, se incentivó el resurgimiento de artistas que tratasen de dominar todas las ramas de las bellas artes, para que sus creaciones llegaran al título de obras maestras. Artes plásticas. Las artes plásticas son aquellas artes que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados por el artista para crear una obra. Son aquellas creaciones que reflejan con recursos plásticos algún producto de la imaginación o visión de la realidad del artista. Cabe destacar que un artista plástico es la persona que se dedica profesionalmente al desarrollo o elaboración de este tipo de arte. Y en algunos casos el artista aplica diferentes disciplinas artísticas a la vez para sus creaciones. Esto quiere decir que él mismo aplica diferentes tipos de materiales, medios y técnicas para realizar cualquiera de sus obras. El término artes plásticas apareció a principios del siglo XIX para referirse a la pintura, escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, la artesanía y la pintura mural. A mediados del siglo XX se comenzó a utilizar el término artes visuales, que englobaría el de artes plásticas y todos los nuevos medios. Las artes visuales añaden otros recursos como puede ser el sonido,
el video, la informática, la tecnología, etc., para crear obras o propuestas artísticas. Son 3 los tipos de artes plásticas que se han considerado como las más importantes históricamente. La arquitectura, la cual se refiere a la tarea de erigir edificios respetando una pauta estética. La pintura, la cual se aboca a la expresión gráfica mediante la utilización de pigmentos. Y la escultura, que se caracteriza por el empleo de volumen y espacio. Esta comprende a las obras talladas, fundidas o modeladas. Artesanía. Se denomina artesanía tanto al trabajo como a las creaciones realizadas por los artesanos, es decir, una persona que realiza trabajos manuales. Es un tipo de arte en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines comerciales o meramente artísticos o creativos. Una de las características fundamentales de este trabajo es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de procesos automatizados. Esto convierte a cada obra artesanal en un objeto único e incomparable, lo que le da un carácter sumamente especial. Una artesanía se define como un trabajo minucioso y detallista donde cada objeto es único y debe recibir una atención especial. Dentro del material cultural de un pueblo y de su cultura tradicional, las artesanías ocupan un lugar muy importante. Tal es así que los orígenes de este tipo de trabajo manual se remontan a épocas previas al surgimiento de la era industrial. Hace miles de años ya existían artesanías y eran desarrolladas con diversos materiales. En cada lugar, teniendo en cuenta las posibilidades del entorno, variaban el tipo de artesanías que se fabricaban, de acuerdo a la materia prima que cada espacio le ofreciera. Es importante señalar que la artesanía puede tener un fin estético, ritual o funcional. En este punto se diferencia rotundamente del trabajo industrial, ya que en la creación de cada objeto se persigue la combinación del diseño y el arte. Sin embargo, estas creaciones no pueden adquirir el título de obra de arte. Imitación. Una imitación es una cosa o acto que se encarga de copiar a otro, que generalmente está considerado como mejor o de más valor. Es decir, una imitación artística es una copia exacta de una obra de arte. Aunque este término no hace referencia solamente a las obras de arte, sino a cualquier creación creada por un artista. En la antigüedad, el concepto se vinculaba a la mimesis, que era la imitación de lo natural en el campo del arte. La mimesis en este sentido buscaba convertirse en algo que resultara equivalente al origen. En este tema, Aristóteles sostenía que no hay arte que no sea una imitación. La mayor parte del arte que observamos en nuestros días es una imitación. Desde la película o la letra de la canción pasando por el graffiti figurativo o el cómic. Todos estos tipos de artes pretenden imitar y plasmar una realidad determinada y comúnmente conocida. En la República, Platón habla de la poesía como una forma de mimesis cuyo objetivo es presentar el carácter de los personajes. A su vez, Aristóteles en la Poética considera que todas las formas de arte son imitación. Enfatiza que el ser humano tiende a imitar, obteniendo de ese modo alguno de sus primeros conocimientos. En el siglo XIX, ante la aparición de la fotografía, se consideró este instrumento como el medio más satisfactorio de imitación perfecta y objetiva de la realidad, sin la intervención de la mano de un artista. Costumbre. Normalmente definimos la costumbre como un comportamiento repetitivo o rutina que ocurre de manera regular y que hacen referencia a las prácticas más generales admitidas por un grupo social y que se remiten a la tradición. Para Aristóteles, las costumbres o hábitos son determinados estados o condiciones del carácter formados por la constancia, los cuales con el tiempo dan lugar a regularidades de las acciones de los seres humanos. Por ello, para Aristóteles, una costumbre o hábito es una especie de segunda naturaleza. Es una capacidad adquirida a diferencia de con la que ya nacimos para actuar de cierta manera. Aristóteles señala que la virtud moral es el resultado del hábito o costumbre, de manera que las buenas costumbres conducen a una buena vida, es decir, una vida feliz. De acuerdo con este filósofo, no nacemos siendo virtuosos. Para Aristóteles, las únicas costumbres que conducen a la felicidad son aquellas que nos llevan a actuar de manera virtuosa. David Hume considera que la costumbre es equiparable al hábito. Sin embargo, a diferencia de Aristóteles, quien considera que la costumbre se debe a la moral, Hume considera que las costumbres se originan en repeticiones que sirven para explicar nuestras creencias en la existencia del mundo exterior o en las relaciones causales de ella. Así es que según Hume, las costumbres sirven para explicar al mundo. Experiencia estética. La experiencia estética es algún tipo de satisfacción que nos produce la pura contemplación de una realidad.
La estética es la parte de la filosofía que se encarga de esta cuestión filosófica. El término fue introducido por Alexander Baumgarten en 1714. Sus principales autores fueron Immanuel Kant. Para Kant, la complacencia que determina el juicio de gusto es sin interés alguno. Kant determina 3 tipos de complacencias: la de lo agradable, que es aquel tipo de obra que simplemente deleita; la de lo bueno, que es estimado bajo valor objetivo con atributos ajenos al juicio desinteresado; y lo bello como aquello que place. Solo lo bello entra en el ámbito auténtico del juicio estético, pues es una complacencia desinteresada y libre, sin reposar en interés alguno, ni el de los sentidos, ni el de la razón, ni el de la fuerza de aprobación. Respecto al juicio de gusto, Kant determina que el juicio estético es siempre bajo conceptos subjetivos, es decir, no puede haber ninguna regla objetiva que determine por conceptos lo que fuera bello. Para Platón, que fue el primero que trató sobre conceptos estéticos como centro de muchas de sus reflexiones, la belleza como armonía y proporción y la belleza como esplendor. Postula que la belleza es independiente de su soporte físico, así que no depende de la visión, que a menudo nos engaña. La visión sensible es superada por la visión intelectual. Alta cultura. La alta cultura es comúnmente la valoración de ciertos productos artísticos y culturales, especialmente obras de arte, obras literarias y obras musicales, para exponerlos como los de más alta estima. También se designa la sofisticada cultura de las élites como la aristocracia, por oposición a la cultura de las masas o la cultura popular. Así, la cultura alta son todos los modos, actitudes y obras creadas por la aristocracia para su propio deleite. Principalmente se piensa en lo generado en torno a las bellas artes, cine, música, escultura, teatro, etc. Y sus desarrollos académicos, intelectuales, como ciencias duras, ciencias sociales y humanidades, estando todas estas enclavadas en un sistema cerrado al cual solo unos cuantos tienen acceso, aquellos que pertenezcan al círculo aristocrático o de alta clase. Cultura popular. El término cultura popular hace referencia al conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas y literarias creadas o consumidas preferentemente por las clases populares, es decir, la clase baja o media, por contraposición a los medios de expresión tradicionalmente valorados como superiores y generalmente más estilistas y excluyentes de la clase alta. A este tipo de cultura cualquiera tiene derecho a ingresar, ya que es una cultura del pueblo. Las mansiones de los nuevos reyes hechos de algodón. El rico y el pobre un sueño traen y se realiza en Nueva Orleans.扉を開けて未知なるパラダイス体験しよう。おいでおい